El escritor cordobés Alberto Díaz Villaseñor presentó anoche en la taberna Los Patios de la Aljama su nuevo libro, Diccionario del Habla Cordobesa. El diccionario del habla cordobesa es un compendio de términos, de léxico propiamente cordobés de la provincia y de la capital, ¿no? Intentando que no sea un diccionario que recoja palabras de otros lugares, que podría darse el caso porque claro, muchas veces el hablante no es consciente de si lo que está hablando es típico de una localidad, de una provincia o es común Andalucía, ¿no? Entonces hemos intentado que sea lo más fielmente posible al léxico que se utiliza en Córdoba, expresiones, léxicos, etc. Sí, el vulgarismo puede estar tan extendido que se hace ya propiamente léxico popular, ¿no? Hombre, hay cosas que son más claras, ¿no? Entonces en ese caso esas cosas las hemos dejado de lado. Pero es cierto que en algunos casos es difícil de discernir. De todas maneras, yo creo que los que vivimos en Córdoba estamos acostumbrados a oír una serie de palabras, las reconocemos muy nuestras, las usamos, no somos conscientes de que son vulgares, sino que son sencillamente populares. Y en ese sentido, bueno, que creo que está limpio el trabajo en ese sentido. Y me gusta llamarlo un poquito casi enciclopédico, no porque no solamente recoge sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, sino que también recoge algunos nombres propios, sean de personas, de lugares, algunas situaciones de actualidad que todos pueden reconocer, desde capitalidad hasta tres culturas, cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un poquitín enciclopédico, tiene información de actualidad y de hechos de la vida cotidiana. No, ahí no hemos entrado porque ya sería demasiado complicado. Nos hemos quedado en la morfología prácticamente, en la sintaxis no la tocamos y bueno, lo que sí hemos entrado es bueno, intentar particularizar la zona, aunque el diccionario aparece por orden alfabético, los términos, sin embargo a cada palabra, a cada voz le sigue la zona concreta de donde se ha recogido, donde se es consciente de que existe más esa palabra. Es verdad que muchas veces se puede encontrar en otros sitios, ¿no? Cercanos, pero bueno, hemos potenciado aquel sitio donde creemos que se escucha más esa palabra. De hecho, uno de los trabajos previos era intentar comparar, porque también pertenece al Almuzara, son 3 libros más que sacaron previamente, el del habla sevillana, granadina y malagueña. Entonces, lo que se trataba es de evitar la contaminación, evitar la repetición de esas otras provincias. Y bueno, en la medida de lo posible, porque esto es muy difícil hacerlo bien al 100%, porque claro, es como ponerle puertas al campo, ¿no? En la lengua, y más hoy día con los medios de comunicación, el intercambio de personas que hay, pues es muy complicado saber lo que pertenece a un sitio concreto, a una provincia, ¿no? Pero en ese sentido, por lo menos el trabajo sí se ha hecho, es decir, intentar que no se repitan en otros lugares, intentar también que los términos no estén en el diccionario de la Real Academia, que no se consideren castellanos, españoles, sino que, bueno, que no aparezcan. Y si aparecen en el diccionario de la Real Academia, que sea porque es tanta la fuerza con el que se usa en Córdoba concretamente, que bueno, la consideramos un término muy, muy cordobés. No tendría por qué, vamos, es más, hay un poco el mito de que es cierto que el árabe dejó palabras, dejó términos, eso es indudable, muchísimo en el castellano, pero la población andaluza, la población cordobesa, en general, en su mayoría, no dejó nunca de hablar el mozárabe, el romance, ¿no? Entonces, ese sustrato del vocalismo, del consonantismo, todo eso, procede más bien de etapas anteriores, ¿no? Digamos que en diacronía, como se llamaría desde una perspectiva histórica, pienso que las características fonéticas, fonológicas del habla cordobesa son más bien de cuando el cordobés aprende el latín, lo va transformando en la lengua romance y no del árabe. De hecho, lo que consideramos tan árabe como es la jota o sonidos fuertes así, bueno, eso se regulariza en Castilla por Alfonso X el Sabio, ya en avanzado en el siglo XIII, si no me equivoco. No existe el habla cordobesa en per se, no existe. De hecho, la mayor parte del libro está escrito en seseante, puesto que cada término aparece en su modalidad seseante, digamos en su modalidad como se pronuncia. Si es de una zona seseante, que es la mayor parte de la provincia, que es la mitad hacia abajo, bueno, pues entonces el término se recoge tal como se pronuncia seseante, ¿no? Y a la derecha se especifica cómo se escribiría normalmente en castellano. La zona norte no sesea, la zona norte es neutra, la CC, la SS, hay incluso algunas zonas pequeñitas, Montalbán, algunas aldeas de la Carlota, Jauja, que cesea,
que es una característica curiosa de que tenemos en la provincia las tres cosas, el habla neutra del norte, el seseo de mitad y sur y sureste y el cefeo, ¿no? En lugares muy concretos. Entonces se ha respetado en la voz, en el término, cómo se pronuncia. Es decir, que el que vaya a buscar un término debe de buscarlo, intentar saber cómo se pronuncia para buscarlo. Y a la derecha le aparece cómo se escribiría correctamente en castellano. Hay contribución de personas a los que les he pedido opinión, que bueno, me han facilitado algunas expresiones, palabras. Luego he visitado bibliotecas, la provincial, otras bibliotecas para rescatar artículos, tratados anteriores, tanto de la habla andaluza como de lugares concretos. También he consultado algunas revistas de ferias, de pueblos, que es muy curioso, porque hay muchos pueblos que tienen mucho orgullo, ¿no?, de su forma de hablar y lo reflejan en sus libros de feria. En internet también hay foros, hay blogs, hay sitios donde la gente hace sus listados, mejor o peor hecho, a veces repetitivos, a veces cogiendo términos que no son de su zona, creyendo que sí lo son, que son castellanas, dichos a la andaluza, pero bueno, entonces ahí está la labor de ir discerniendo, de ir separando el polvo de la paja, de ir viendo y al final pues cribando hasta que sale lo que creemos que puede ser el habla cordobesa. Pero digo que no está finalizado porque no se le puede poner puertas al campo, puertas a la lengua y seguramente que podría ser objeto de una revisión, de una ampliación del libro. No, es parecido, es muy similar. En otros libros que han aparecido quizá lo que se han entretenido más en hacer más expresiones, en retorcer más algunas cosas. Y aquí pues lo que hemos intentado es sacar pocas expresiones y mucho vocablo, ¿no? Tiene unas 1500 entradas el diccionario, quizá no llegue, pero por ahí anda. Y yo creo que es similar, eso claro, habría que hacerlo porque el estudio tampoco es un estudio científico, no es un estudio académico, digamos, es un libro que va destinado al entretenimiento fundamentalmente, a la diversión. Entonces, claro, al realizar un estudio profundo científico sería una labor de muchísimos años. A mí me ha llevado completamente pues un año y pico aproximadamente, que digo que podría haber continuado, ¿no? Pero dijimos, vamos, paramos ya y hasta aquí hemos llegado.